Mario Zárate, mí mismo. Muchas gracias por estar todavía aquí ahorita. Y pues como les dije en la mañana, cedimos un poquito el tiempo de la presentación, pero aunque no nos íbamos a quedar con las ganas de no hablar del artículo de Senker. Pero vamos a hablar también un poquito de los trastornos de deglución, porque esto es muy importante. Todos nos enfrentamos al paciente con disfagia alta, sobre todo en pacientes ancianos, y que luego no sabemos si hacemos series esófago-vasodenales o tránsitos esofágicos y resulta que no, nos dice el radiólogo, no, pues yo no le veo nada. Entonces el abordaje de un paciente con trastorno de deglución pues realmente a veces se vuelve un reto diagnóstico, es bastante complejo hacerlo. Y la alteración en el mecanismo de la deglución pues implica diferentes estructuras anatómicas. El mecanismo de la deglución es muy complejo, aunque se hace en forma automática por parte de nosotros. Si yo les pregunto a ustedes, ¿nos damos cuenta de cómo deglutimos? Realmente no. ¿Cuánto estamos provocando todos los días? ¿Cuántas veces deglutimos saliva en un día? Muchísimas. ¿Nos damos cuenta de eso? No nos damos cuenta de eso. Pero un paciente que se traga una espina de pescado, le van a preguntar al día siguiente, o en ese momento, y se le hace consciente el mecanismo de la deglución. Cada vez que traga saliva le molesta. Y parte de esta alteración del mecanismo de la deglución implica diferentes estructuras, entonces, que realizan diferentes actividades coordinadas y complejas, pero hay un factor denominador que es el síntoma. El síntoma es la disfagia. Y entonces tenemos tres fases en el mecanismo de la deglución. Una oral, que integra tres acciones básicas, que es la masticación, la formación del bolo y el paso a la faringe. La faringia, que es el cierre de la nasofaringe, la elevación y cierre de la laringe, apertura del esfínter esofágico superior, y hay una contracción de la musculatura. Y finalmente la esofágica, ahí implica la motilidad esofágica y la apertura del esfínter esofágico inferior. Como ven, es toda una serie muy compleja y que pudiera ser que en alguno de estos tres factores pues estuviera implícita el por qué tenemos disfagia. Y hay dos tipos de disfagia, la orofaringia y la esofágica. ¿Cuál es la orofaringia? Pues tenemos enfermedades orgánicas como el que vamos a hablar ahorita, que es el divertículo de Senker, neoplasias en el orofaringe, la presencia de membranas cervicales, compresión extrínseca y malformaciones congénitas como aquellos pacientes que tienen paladar hendido o macroglosia. La iatrogénica, pues por cirugía o por radiación o por anestesia, que se les fue hecho el asunto. En enfermedades infecciosas, la mucositis por herpes, por cándida, por citomegalovirus. Ya es muy difícil encontrar sífilis, difteria, botulismo, tétanos. Obviamente de las más frecuentes que alteran el mecanismo de la deglución, pues es las enfermedades del sistema nervioso, como en accidentes vasculares cerebrales o en traumatismos craneales. Enfermedades musculares, como miastenia gravis, dermatomiositis y polimiositis. Miastenia gravis es una de las cosas que de repente el paciente empieza a tener disfagia progresiva y no lo pensamos. A veces lo empiezan a referir como mucha astenia, mucha dinamia, y adivinen qué, lo empezamos a notar más ahora. Y no soy enemigo de las vacunas, pero sí nos tocaron ver varios pacientes post-vacuna de COVID que empezaron a hacer miastenia gravis. Alteraciones en la deglución como enfermedades metabólicas, amiloidosis. Platicaba hoy con una paciente con la doctora Isa y me dice, oye, vamos a diagnosticarle amiloidosis porque sospecho que después de haberle hecho manometría y no encontrarle nada, pero por los síntomas estoy pensando que pudiera ser amiloidosis. Hipertiroidismo, enfermedad de Wilson, alteraciones funcionales como la alcalasia cricofaringe y disinergia del esfínter esofágico superior. Y yo creo que algo nos faltó en este curso, pero el próximo del año, que ya me estoy comprometiendo, y aquí le estoy también enseñando al doctor Corral y al doctor García y al doctor Alfaro y a todos ustedes, porque esto ya se debe de institucionalizar. ¿Sí? Entonces, hablar de más temas de motilidad. Alex
aquí también te voy a comprometer para invitarte, es uno de nuestros residentes del Hospital General, pero ahora se volvió un experto fisiólogo y pues ya vas a tener tu lugar apartado aquí en este foro. Vamos a hablar de divertículo de Zenker y les voy a decir, ¿y por qué? ¿Por qué hablo de divertículo de Zenker? Ayer les platicaba yo de cómo fue la vida para llegar a endodiagnóstica y bueno, pues les voy a platicar por qué me ha tocado hacer tanto divertículo de Zenker. En el año 90 fuimos al Congreso Panamericano de Gastroenterología, se hizo en la ciudad de Vancouver, y ahí también hice una amistad muy estrecha con un amigo venezolano, pero porque salíamos del mismo hotel, no nos conocíamos, nos subimos al mismo camión y nos dejaba en la misma parada y nos íbamos caminando al mismo sitio. El primer día no nos pelamos, al día siguiente pues... Después se agarraron de la mano. Sí, después ya nos agarramos de la mano, pero en el curso en vivo que me hicieron la transmisión en Toronto, era muy famoso porque ya no lo hacen, ese curso en vivo del doctor, ahorita me acuerdo el nombre, pero salió un doctor japonés chiquito, hablando portugués, español, doctor Sakai, y de repente dijo, pues les voy a hacer un divertículo de Zenker, Pablo Sakai. Sí. Y yo dije, bueno, pues qué chiste tiene, pues entrar con mucho cuidado y pasar a esófago, ¿no? Pues, con el cuidado suficiente. Pero de repente veo que mete un cuchillo y que le corta el cricofaringio. Y todos nos quedamos así de que, wow, o sea... Curiosamente, regresando a México, tuvimos un paciente, una señora de 100 años, que tenía divertículo de Zenker, y que convencía al doctor García a que lo hiciéramos, y de ahí empezó la aventura de cómo manejar el divertículo de Zenker, que es la presencia de esta formación pseudodiverticular, porque no es un divertículo como tal, provocado por la hipertonía del músculo cricofaringio, y que algunas personas, entre el triángulo de Quinial y el cartílago cricoides, empiezan a formar este pequeño saco. Y esto está dado a la fisiopatología por aumento del tono del cricofaringio, por la disminución de la relajación de estos músculos, aumento del tono del esfínter esofágico superior, pero principalmente son pacientes que cursan con un reflujo patológico muy intenso, que al estar teniendo los fenómenos para evitar los fenómenos de broncoaspiración, ponen a hacer ejercicio su cricofaringio, y hay algunos que lo llegan a desarrollar, no todos, pero es un factor en común esa situación del reflujo. Es más frecuente entre las personas de la tercera edad, nos afecta más a los masculinos, lo encontramos más fácilmente del lado derecho, y 2 casos por 100,000 habitantes, y les puedo asegurar que ya tengo entonces revisados a 1,5 millones de pacientes, porque llevo 100 casos, y entonces si hacemos caso a esto, pues ya podemos hacer. Pero sí les afecta muchísimo a algunas personas. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Disfagia, litosis, regurgitación, tos, neumonía por broncoaspiración, baja de peso, y obviamente se empiezan a desnutrir. Esta es la representación radiológica del divertículo. El diagnóstico, pues, igual, lo hacemos a través de un esofagograma o por endoscopía. Aquí la importancia que hay que tener es tener cuidado al introducir siempre bajo visión directa el endoscopio para evitar que no nos vaya a aparecer el divertículo de Zenker y podamos perforar, porque esa es una de las complicaciones que podemos tener, de poder pasar al divertículo y sin darnos cuenta, perforar. Aquí a veces está tan cerrada la luz que tenemos que utilizar guías hidrofílicas para poder encontrar el camino. Mi primer consejo, siempre que vean un divertículo de Zenker y entren, busquen el orificio en la parte más superior, porque hay gente que nunca llega a encontrar el orificio ni nunca pasa al esófago. Siempre váyanse a la parte más superior, lateral, y ahí van a encontrar el orificio.
o lo podemos hacer por cápsula endoscópica. Me van a decir, Que no es una indicación. paciente que llega y no sabíamos que tenía disfagia, le llegamos a poner la cápsula, bueno, yo no, se la pusieron las enfermeras, y cuando llego yo a empezar a revisar la cápsula, lo primero que me dice es, oiga, ¿sí se la pudo deglutir? Sí, pero la siento aquí. ¿Cómo que se siente ahí? Sí, ahí me siento, ahí. La señora nunca nos dijo que tenía disfagia, y la mandaron porque era para control de una enfermedad celíaca. Pues después de media hora y andar prendiendo el sistema para poderlo ver en vivo, pues resulta que no avanzaba en la cápsula. Pues tuvimos que meternos. Efectivamente la cápsula estaba en el divertículo de Zenker, la extrajimos y pues ya se la pudimos pasar a donde debemos de haber puesto la cápsula. El tratamiento, hay varios tratamientos. La miotomía es la parte fundamental del tratamiento del divertículo de Zenker. Si no tratamos el músculo, por mucho que le hagamos la diverticulotomía como tal, pues no vamos a resolver el problema. El problema o la enfermedad está localizada en el músculo. Y esta debe de ser completada en cualquiera de sus variantes de los tratamientos. Algunos ejemplos quirúrgicos: extirpación con cricomiotomía sin extirpación, diverticulopexia y cricomiotomía, invaginación y cricomiotomía. El problema de esta cirugía es que su principal complicación es la fístula salival y se vuelve realmente un problema existencial de la persona. En 1917, Mosher describió la primera miotomía transoral endoscópica, pero se abandonó pues porque se le murió el paciente con mediastinitis. En los 60, Dorham y Matson utilizaron endoscopios rígidos y electrocoagulación. Posteriores a ellos se publicaron series en este manejo sin reportar complicaciones serias. Y algunos de los dispositivos, algunas variantes son utilizar estas engrapadoras que se utilizan en la cirugía gastrointestinal, en resecciones intestinales y en cliplajes, pues son las engrapadoras que se utilizan. Se han metido, lo cortan, pero pues siempre tiene su riesgo porque no sabemos esta rama hasta dónde va a llegar y hasta dónde va a cortar, y es mejor estarlo controlando directamente. El desarrollo de endoscopía flexible pues permitió que se desarrollaran técnicas endoscópicas para esta patología. Dos grupos importantes: Brasil con Ishioka y colaboradores. Ishioka era un residente del doctor Sakai. Él fue el que lo publicó, pero pues ¿saben quién está al final de la publicación? El doctor Sakai. Entonces eso se interpreta de que él es el efectivo. Y en Holanda Mulder también hicieron esta situación de endoscopía flexible y electrocauterio y la diverticulotomía endoscópica. Sakai reportó el uso del capuchón para mejorar la visibilidad y separación del tabique. El capuchón es el CAP, que alguna vez lo primero que intentamos fue utilizar el sobretubo de los disparadores de ligas. Así empezamos el doctor García y yo. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de separar esta situación, hacer el corte sobre el músculo cricofaringio y conectar la luz del divertículo con la luz del esófago. Sin embargo, pues uno de los consejos que daba el doctor Sakai es: sí, pero nada más llega a medio centímetro de donde inicia el borde del divertículo. ¿Para qué? Pues para evitar que lo perfores. Edward y colaboradores mejoraron la visualización con el diverticuloscopio. Tillman desarrollaron otro dispositivo para el tratamiento que es un sobretubo, ahorita lo van a ver, con el filamento de electrocauterio. Tang y Lara reportaron por primera vez el uso de clips para prevenir hemorragia y perforación. Este es el diverticuloscopio. El doctor Luis de Yo, también amigo, compañero de nosotros,
y alumno de Armengol, uno de sus alumnos preferidos. Lo invitaba cada año al curso que hacía el doctor Armengol en Barcelona, en el Clinic. Y en el Valdebrón. Y un día fue, y cuando llega bien contento y me dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Cuando terminaron el Senker que hicieron allá, pues yo vi que aventaron el Liberty, lo tiraron a la basura, y pues nadie vio. Venga para tu reino, ¿y qué crees? Se lo trajo. Y fue cuando empezamos a utilizar este aditamento allá en el Hospital General. Y bueno, pues ya lo pueden conseguir aquí con Cook. Ajá. Pero pues estos capuchones pues se pueden utilizar. Este dispositivo lo desarrollaron en la Clínica Mayo, y curiosamente, ¿quién creen que aparece en esa publicación? No, lo tuvieron ayer aquí con nosotros. Memo. Díganle a Memo. Podemos utilizar muchas cosas, pero yo lo que prefiero son dos. El Quadrasper para utilizar la coagulación es una sonda monopolar, se aplica muy bien, tienes mucho control ya sobre la aplicación de esto, y utilizamos las tijeritas o de Olympus o el Crush Cutter de Fuji, cualquiera de estos dos. Se pueden utilizar también cuchillos híbridos, pero para mí lo mejor es utilizar las tijeras, porque vamos controlando poco a poco el corte. Obviamente tenemos que conocer muy bien la unidad electroquirúrgica, pero esta es la variante quirúrgica que se tiene con los bisturís armónicos, que también se han atrevido a utilizarlos. Esquemáticamente, bueno, pues aquí como ven, usábamos al principio el capuchón y se hacía el corte con cuchillos de esfinterotomía, y pues así empezamos. Aquí ya utilizando el sobretubo. Gracias Alfaro, gracias Gabriel por invitarme ese día al curso en vivo con el doctor Bermúdez, con el doctor de la Torre, y curiosamente, ¿a quién creen que invitaron? No a Memo. No le dijeron a Memo. No le dijeron a Memo, pero estaba el doctor Sakai. Yo ya lo conocía, al doctor Sakai, ya habíamos platicado del artículo de Senker, y me dice, oye, qué bueno que traes esto, pregúntale si tienen el bisturí armónico. Y entonces, como buen maestro, pusimos el sobretubo, empecé a hacer el corte, y ¿dónde creen que me quitó el endoscopio? Porque lo terminó. Cuando llegó a los 5 milímetros esos que él decía, ¿dónde cortar? Espérame, este paso es el más peligroso. ¿Me lo prestas? Sí. Que lo anda diciendo al doctor Sakai que no le prestaba el endoscopio en un curso en vivo. Y entonces él ya terminó. Y alguna vez también hemos puesto clips, y ahorita les voy a decir si sí o si no lo sigo haciendo. Sí, este es uno de los penúltimos casos que hemos hecho. Entonces empezamos a introducir. El primer consejo es: introduzcan su endoscopio y limpien la saliva, porque van a trabajar y ven cuánta saliva tiene ahí acumulada dentro del divertículo. Con mucho cuidado, ahí ya están dentro del divertículo. ¿Por qué? Pues porque ahí está toda la saliva, restos de alimentos. Entonces siempre hay que limpiar un poquito antes de empezar a hacer los cortes. Como les decía, siempre busquen en esta área. Aquí ven, aquí está la entrada al esófago. No hay pierde, siempre lo van a encontrar ahí.
y ahí estamos adentro de... No sé que sea zurdo. de que sea zurdo. ¿No te ha tocado que sea que haya Sí. sitios? Sí. Como les decía, un factor común es hernias hiatales muy grandes, pacientes con reflujo. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, mejor también aspirar la cámara gástrica para tratar de evitar que no vayamos a tener en ese momento fenómenos de broncoaspiración. Lo que hacemos posteriormente es dejar como guía nada más una guía hidrofílica y van a ver ustedes para qué dejamos la guía hidrofílica. Finalmente introducimos de nuevo el endoscopio ya colocado el sobretubo puesto. Ahí estamos pasando el sobretubo y extrayendo el endoscopio. La idea es que con este sobretubo, que ya lo vieron ustedes, que es como una boca de tiburón, la rama larga se va hacia la luz del esófago, la rama corta se queda dentro del divertículo. Aquí usamos cuchillo de precorte para iniciar. Se puede iniciar desde el principio con las tijeras, pero creo que dematiza mucho al principio el tejido. Entonces, a mí en lo personal me gusta utilizar el cuchillo de precorte. Y imagínense que van a la salchichonería y piden 100 gramos de jamón cocido pierna y ven cómo pasa la rebanadora, cortando ahí las rebanadas. Delgados, por favor. Si pide 100 gramos para 10 sándwiches, sí. Y bueno, ahí empiezan a ver ustedes las fibras del cricofaringio. Cambiamos ahora sí para profundizar e irnos más seguros con el flush cutter. Hay de dos medidas, de 3 y de 5 milímetros. Normalmente usamos el de 3 para ir precisando un poquito menos el corte, y tiene la ventaja que también podemos hacer la coagulación cuando estamos ampliando los cortes. ¿Hay qué uso de corte? Sí, usamos Endocort. Normalmente usamos 60 de corte, 40 de coagulación. Y paulatinamente pues se va ampliando todo este corte. Ahí Martín está girando. Esta tijera tiene la ventaja de que se puede ir girando, es rotatoria y entonces se puede ir siguiendo. Y vean que realmente, bueno, se ve muy amplificado, pero el tamaño del cricofaringio es realmente largo, grande. Y ahorita voy a discutirles por qué POEM sí se ve muy bonito, sí se ve muy seguro, pero se me hace extremadamente caro hacer un procedimiento de CPOEM por todo lo que tienen que hacer. Bueno, la idea es llegar por la parte anterior hasta la parte más distal que se pueda ver, y en ese momento yo ya retiro el sobretubo. ¿Para qué? Para que esos 5 milímetros que no nos dejaba hacer el doctor Sakai antes, ahí se forma mucha fibrosis y luego el paciente sigue teniendo disfagia de ese pequeño pedacito de cricofaringio. Entonces, ya sin el sobretubo, vean que aquí todavía existe ese pequeño pedazo de músculo. Ya sin el sobretubo podemos cortar. ¿Y por qué sé que no vamos a perforar? Vean que totalmente la cara del divertículo ya está liberada y sé hasta dónde voy a poder cortar, porque aquí ya me permitió ver exactamente dónde voy a terminar de hacer ese último cortecito. Y ahí quedó ya totalmente abierta la luz hacia el esófago. Entonces esa es la pequeña variante que yo he
como se llama, con el paso del tiempo, que ya no me da miedo llegarle a hacer esos 5 milímetros últimos. La que sigue. Y bueno, pues este es un control ya posterior al procedimiento. La que sigue. Muchos ejemplos, me voy a adelantar en estas porque realmente sí es útil el procedimiento. Y bueno, aquí miden también los scores de cómo estaban antes de hacer el procedimiento, cómo están después y el tiempo a largo plazo. Y la verdad es que es un procedimiento muy noble y aparte da la oportunidad de poder hacer retoques. Si el paciente comenzara a tener disfagia, pues le podemos dar otros pequeños cortecitos y son muy seguros. Esto es ya personal. Hasta el momento hemos realizado 105 procedimientos, 16 de ellos fueron al principio con capuchón, 89 con sobretubo. Las complicaciones. Enfisema subcutáneo, pa' colmo, enfermera del Hospital General de México, recomendada, llega y le hacemos el procedimiento y nos hace el enfisema y no habíamos cortado, créanme, mucho. Y ya, salió, le pusimos sonda nasogástrica que curó en forma espontánea, el enfisema no hubo que hacerle nada más. A los 3 años va a verme y me dice, ¿qué cree, doctor? Que sigue atorándoseme el alimento. ¿Y qué creen? Había un curso en vivo de la asociación que iban a hacer en el Juárez. ¿Quién creen que venía? No, Memo. El doctor Sakai. Le mando un mensajito al doctor Sakai y le digo, maestro, ¿puede hacer este? ¿Sí? ¿Qué creen que le pasó? Hizo enfisema. A esa señora lo habían hecho mal desde el principio. Muy al principio, porque sí, al inicio del procedimiento pues nos daba miedo cortar de más, era obvio. 3 de los pacientes con capuchón reincidieron y sobre todo me acuerdo de uno del Hospital General. Era un señor como de 1,95 y fuerte como toro. Y también un diverticulote muy grandote. La verdad es que ahora ya no creo que me hubiera recidivado. Y 4 de los tratados con sobretubo, pero todavía no hacía la ampliación del corte de retiro y así ampliar esto. Uno fue llevado a cirugía, pero no por complicación, sí por recidiva, y fue de los pacientes iniciales. 6 han recibido una nueva sección y uno con 2 por endoscopía. O sea, hay gente que hasta 2 veces hemos hecho de nuevo con seguimiento. Se ingresan pues los 60 últimos casos en forma ambulatoria y con 8 horas de ayuno posterior al procedimiento. El más que me ha espantado fue también un paciente del doctor Alfaro, que lo habían operado quirúrgicamente, tenía todavía su divertículo, pero era un americano que no sé si viva, no, ya no se ha comunicado con nosotros, pero vivía en Cuernavaca y se vino de Cuernavaca para acá. Le hicimos el procedimiento y no se quiso esperar más y se fue. En el camión, yendo de allá adelantito de Tres Marías, pues que se le desmaya la señora. Y el camión lo paran y llega la ambulancia y que pensaron que se estaba infartando y la señora gritándome que se estaba muriendo por teléfono. Y le digo, pues... maniobra número 1. Y me pasan al socorrista, al de la ambulancia, y le digo, oye, ponle un glucosado al 50% porque lo que tiene es hipoglucemia. Ya se despertó el señor y llegó. La siguiente llamada del señor fue para reclamarme que se habían tenido que comprar todo un guardarropa nuevo, pantalones, porque ya no le cabían los que había estado usando antes. Yo pensé que porque ya no podía roncar. Ahora se puede hacer inclusive manometría para medir la distensibilidad
Y el flip también ayuda para ver o medir la distensibilidad, y es una medida de cómo se hace premiotomía o postmiotomía y de poder hacer los controles si este paciente va a evolucionar bien o mal. Sí pueden, muy bonita la técnica, se puede hacer, pero implica mucho costo. El costo del bisturí armónico simplemente. Y utilizan por lo menos 8 clips. Y la última versión del doctor Monkeshab, de John Hopkins, es, bueno, sí le puse los clips y no abrí la mucosa, pero hemos tenido muchas molestias posteriores, y ¿qué creen que terminan haciendo? Cortando la mucosa. Les voy a decir, en un curso en vivo, el doctor Costamagna llegó y dijo, yo sé que van a decir y me van a criticar de que yo no lo hice por si pueden, pero a mí me siguen saliendo bien y mis pacientes se siguen aliviando con esta técnica. Entonces, pues sí, se los presento, pero pues, si me preguntan a mí, yo no lo seguiría haciendo. Así es como se ve el Cipual. Sí, se ve muy bonito, sí se ve ahí ya cerrado, todo pero vean, de 6 a 8. ¿Uso yo clips? Si poniéndoles uno en el fondo nada más para sentirme tranquilo de que si respira no se le vaya el airecito al mediastino, le molesta realmente a los que les he dejado clips, como que la recuperación es un poquito más dolorosa que a los que no les he dejado puestos el clip y no me ha pasado nada. Bueno, a ellos. Entonces, concluimos que sí, sí se requiere un poquito de entrenamiento. Algunos residentes sí los hemos dejado hacer cortes, pero hasta el doctor Bernal aprendió. Mi maestro, el doctor Bernal. ¿Cómo que hasta el doctor? Sí, porque un día me dijo, a ver, empieza tú. No, a ver, ya déjame hacerlo, un paciente del general cuando todavía estamos allá. Y a él sí le usé la técnica del doctor Sakai Pérez, tantito hasta ahí, doctor. Pero pues él ya se animó a hacerlos allá en una de nuestras clínicas amigas también. En su changarro.